había ya no de abrir el libro, ni de leer, ni de mirarlo. Este libro debió ser un libro muy importante. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el cordero, dice, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Aleluya. Queridos hermanos, esto es una visión celestial, ¿verdad? Y es el apóstol Juan que Dios le revela esto y le muestra lo que hay en el cielo, cosas que ni siquiera imaginamos o sospechamos, pero que son verdaderas. Y ahí, hermanos, nos muestra, ¿verdad?, el que es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos. Y este cordero como inmolado es Jesús, ¿sí? Y vamos a entender cómo es que Él, ¿verdad?, es el cordero, y qué es lo que sucede, y qué dice la Biblia, que significa todo este mensaje encerrado en esta figura maravillosa del cordero como inmolado. Y que significa un inmolado, significa que se dio a sí mismo, ¿sí? Que se entregó a sí mismo, como dice la Biblia, que fue como cordero al matadero y no abrió su boca. Que a Jesús, cuando lo tomaron, ¿verdad?, preso, y lo acusaron y lo lastimaron y lo crucificaron, Él no fue oponiendo resistencia. Él no dijo: yo no quiero estar allí, suéltenme. Él fue, ¿verdad?, voluntariamente, porque Él quiso ir a la cruz a morir por nuestros pecados. Esto es lo que significa un cordero como inmolado, porque se dio Él a sí mismo para morir. Jesús dijo: nadie me quita mi vida, yo la pongo, ¿verdad?, porque yo la quiero poner. ¿Para qué? Para que hoy en día usted y yo, hermano, seamos salvos. Amén. Entonces, mire qué bendición. Ahora lo voy a llevar a otro pasaje en la Biblia para que recordemos las palabras del apóstol Pablo, hablando acerca del cordero. Este cordero, hermanos, que es el cordero en la Biblia de la fiesta ¿de cuál? De Pascua, ¿verdad? Ya que estos días tanto se menciona la fiesta de Pascua, la celebración de la Pascua. Jesús es el cordero de Pascua. Pero vamos a explicar, ¿verdad?, qué dice la Biblia. Vamos a Primera de Corintios. Usted va a conocer cosas tan maravillosas e interesantes hoy de la palabra de Dios. En Primera de Corintios capítulo 11. Mire qué lindo habla la Biblia, porque aquí en capítulo 11, 23, se nos va a decir algo importante, que es una celebración cristiana al día de hoy. La institución, dice el encabezado, de la cena del Señor. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado,
Y esa noche, queridos hermanos, era la noche de la Pascua. ¿Sí? Dice, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él se refería a que iba a ser crucificado, que iba a ser lastimado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, y esta cena, queridos hermanos, es la cena de la fiesta de Pascua. Entonces dice, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que Jesús vino una vez y murió por todos, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no solo murió, sino, hermanos, al tercer día resucitó. Gloria a Dios. Y ascendió a los cielos, de donde dice la palabra de Dios, Él volverá otra vez. ¿Sí? Y volverá por todos aquellos que lo esperan y que lo aman. Así que la Biblia dice, ven Señor Jesús. Digan conmigo, ven Señor Jesús, porque esperamos su segunda venida de gloria. Amén. Bueno, pues fíjese que este pan y este vino habla precisamente, hermanos, del sacrificio de Jesús. Como dice Apocalipsis, ya lo leímos, con su sangre nos ha, dice Apocalipsis 5:16, nos ha comprado. A ver, vamos otra vez, para no perderlo. El verso 9, con su sangre nos ha redimido para Dios. Y la palabra redimido en la Biblia quiere decir nos ha comprado a precio. ¿Sí? Nos ha comprado, nos compró. ¿Por qué nos compró? Porque esclavos éramos del pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero también la Biblia dice que la gracia de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que todo aquel que ha creído en el Señor, todo aquel que le ha entregado su vida, todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido ese Cordero que tomó nuestro lugar, porque la fiesta de Pascua tiene que ver, ¿verdad?, con el que Dios pasó por alto los pecados de su pueblo. ¿Sí? Y así que Dios estableció que en un cordero de sacrificio, ahí Dios perdonaría pecados de su pueblo. Y Jesús, dice la palabra de Dios, es el cordero que quita el pecado del mundo. Vamos a ver la Biblia ahora, hermanos, ahí en 1 Corintios 11, ustedes ven que el Señor instituye la mesa del Señor, la cena del Señor, ¿sí? Y ahí se nos dice lo que el Señor le mandó, ¿verdad? Lo que el Señor le dijo a Pablo la noche que fue entregado. Fíjense, vámonos a Mateo capítulo 26. Y vamos a ir a Juan capítulo 13. Si quieren buscar en sus Biblias, denme un segundito. Escuchen con atención que dice la palabra de Dios. Y ya vimos primero en Apocalipsis que Jesús, el Cordero inmolado, digno, ¿verdad?, de recibir la honra, la gloria. Este Cordero que es Jesús estableció la celebración de la cena, ¿ok? De la cena que la mayoría de las personas comúnmente estamos familiarizados, el pan y el vino que representa su sangre y su carne, que verdad fue ofrecido como sacrificio. Pero ¿qué clase de sacrificio? Como del Cordero de Pascua, ¿sí? Como del Cordero de Pascua. Por eso aquí vamos a ver qué es lo que sucedió. Cuando dice Mateo 26:17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos?
la Pascua. Ahí está, ¿ok? Aquí está, y en un momento vamos a ver cómo se celebraba la Pascua o qué es lo que se hacía. Así que verso más adelante, hermanos, ahí vemos cómo el Señor también repite las palabras que leíamos acerca del 26 y 27, Mateo 26, 26 y 27. Y mientras comían en la cena de Pascua, tomó Jesús el pan y el vino y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Y esto cómo era? Que al ratito, en la madrugada siguiente, sería apresado, traicionado, entregado como cordero que va al matadero. Esto es lo que está diciendo. Entonces, hermanos, ¿por qué era necesario que Jesús muriera? Porque si Él, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, si Él iba a quitar los pecados del mundo, tendría que morir como el Cordero sacrificado de la fiesta de Pascua. Así que es en esta fiesta, que es la celebración espiritual establecida por Dios, desde un principio se prefiguró, se mostró, se habló, ¿verdad? Dios tuvo la intención de enseñarle al mundo entero a través del pueblo de Israel en los sacrificios de las fiestas bíblicas, que un día vendría el propio Hijo de Dios a morir como el Cordero del sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vaya a Isaías capítulo 53. Vamos regresando en el tiempo, porque aquí está la profecía, hermanos, de, ¿verdad?, el Mesías de Israel, el Mesías de las naciones. Isaías 53 nos describe claramente este sacrificio. Dice, desde el verso 3, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso es que este sacrificio, hermanos, es para nuestra liberación, para hacernos libres del pecado, romper la maldición, la culpabilidad, el rechazo. Ese es el milagro, hermano. No es solo la tradición, no es solo la religiosidad, no es solo el momento de cierto remordimiento cuando veo la película, la televisión, cuando veo la representación en la calle, en la colonia. Es, hermano, lo que el poder de la sangre de Cristo puede hacer en tu vida. Amén. Es el milagro que te puede sanar por completo, que te puede salvar, que te puede redimir, que te puede hacer libre. Aleluya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y Él llevó el pecado nuestro para que tuviéramos el perdón de pecados. Ahora dice, verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Miren cómo dice, como cordero. Ahí está, hermanos, lo que la Biblia va diciendo del cordero. ¿Cómo es el cordero? ¿Quién es el cordero? ¿Qué hizo el cordero? ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Cómo tuvo que pasar? Porque la palabra de Dios tenía que cumplirse, ¿verdad? En Jesucristo el Mesías, como dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aleluya. Los profetas, antes de que Jesús naciera,
ya lo estaban anunciando, ya estaban mirando lo que el Señor habría de hacer por nosotros. Ahora, ellos, ¿verdad?, tienen todavía otro antecedente más. Vámonos, hermanos, hacia atrás, a Levítico capítulo 23, porque aquí tenemos, hermanos, las fiestas de Dios, las celebraciones que el Padre precioso en su sola potestad estableció con el propósito de mostrarnos a Jesús, su Hijo, que vendría a salvarnos. Dice Levítico 23, las fiestas solemnes, y esto es lo que todo cristiano debe saber. Ahora, lo que todo cristiano debe saber, que dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Hermanos, hermanas, Dios dejó en la Biblia la forma en que Él quiere ser adorado. Dios enseñó cómo quiere ser adorado. A veces a cada quien le nace en el corazón como quiere, pero no sabes con seguridad si eso le va a gustar o no a Dios. Pero Dios aquí dice, yo quiero que me busquen, porque esta fiesta es un encuentro con Dios. Cada fiesta es un encuentro con Dios. En cada momento en que tú recuerdas esto, como en la Pascua, puedes recordar qué sucedió y qué hizo Dios. Amén. Por nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nos vamos, ¿verdad?, más adelante, aquí en el versículo número, vamos a ver, si me ayudan, donde dice Pascua. Aquí en el verso 5, ¿sí? Levítico 23, 5. En el mes primero, a los 14 del mes. Amén, gracias mi hermano. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las santas convocaciones, las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea que estas fiestas son cada año, cada año, cada año. Y dice así la Biblia, en el primer mes, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esta es Pascua, la que Jesús quiso celebrar y celebró con sus discípulos. Pascua, mis hermanos, significa pasar por alto. Pascua significa, ¿verdad?, que Dios pasó por alto los pecados de su pueblo. Y ahorita lo vamos a ver todavía más atrás, donde se explica. Pero Dios dice, ¿verdad?, el primer mes, el día 14. Entonces, si en estas fechas, hermanos, es esta celebración de Pascua, quiere decir que es el día 14 del primer mes, según la Biblia. La Biblia tiene su calendario, que no es el calendario de Occidente. Es un calendario que hay que conocer. Amén. Esto es lo interesante y lindo de la Biblia. Fíjense, terminemos aquí. Dice, Pascua es de Jehová. Y luego el verso 6, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Y ya ven que Jesús en Mateo 26, ¿qué dice? Que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Así que, ¿qué se hacía y por qué se hacía? Aquí está la respuesta. Porque ellos obedecían la palabra de Dios. Jesús obedecía los mandamientos de Dios. Los discípulos obedecían los mandamientos de Dios. Porque ellos, ¿verdad?, como pueblo judío, ellos llevaban a cabo todo esto. Pero ahora miren el milagro que estaba ante los ojos de los discípulos. La revelación de qué significaba todo eso que Dios había pedido, que ahora ellos, ¿verdad?, estaban viendo al verdadero, único y eterno Cordero de Dios. Israel desde la antigüedad hacía esto de la Pascua y los panes sin levadura y las primicias y Pentecostés, siempre. ¿Por qué? Porque Dios mandó que lo hicieran cada año. Pero llegó el tiempo que se cumpliría esa celebración y entenderían lo que Dios siempre quiso decir desde el principio. Y para esto, mis hermanos, vamos de regreso a Éxodo capítulo 12. Aquí está, hermanos, la conclusión de mi mensaje de esta noche. Vamos a Éxodo capítulo 12, desde el verso 1. El encabezado dice, la Pascua. Y la Pascua, ¿verdad?,
en hebreo, que es el idioma original de la Biblia, se dice Pesaj. La Pascua, 2 Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. Ahí está, hermanos, como Apocalipsis dice el cordero como inmolado, y aquí Éxodo dice que se inmolará, que significa que se sacrificará, y los corderitos, hermano, antes del sacrificio son llevados con mucha calma y mucha tranquilidad, para que ellos vayan, ¿verdad?, sin resistencia al altar del sacrificio, para ofrecerse como ofrenda para Dios. Hermanos amados, la carta a los hebreos dice, ¿verdad?, que Jesús fue el sacrificio y la ofrenda perfecta y agradable para Dios por todos nosotros. Así que no hay como ganarse el cielo. No hay como ganarse el cielo. No hay obra más grande que esta. Esta es la obra que al Padre le agradó y fue suficiente. Esa es la gracia de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo murió? Como el Cordero de Pascua, inmolado, sacrificado. Así que Jesús sabía que tenía que cumplir esto de la palabra de Dios, para que se cumpliese que Él era el Cordero de Dios. Dice el verso, hermanos, aquí estamos, el verso 7 dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y el dintel de las casas en las que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces, ¿qué hubo en la cena del Señor? ¿Qué hubo en la noche que estuvo con sus discípulos? Esto hubo porque era mandamiento de Dios. Hierbas amargas, un pedazo de cordero, y había un pan sin levadura o panes sin levadura. Cuando la Biblia en el Evangelio dice, y después de haber cenado, significa que esto es lo que llevaron a cabo, conforme lo que dice la palabra de Dios, que significa la hierba, la amargura de Israel en Egipto por 400 años. El cordero que fue sacrificado y con su sangre, ¿verdad?, se cubrió la casa, para que el ángel que viniera no tocara a la familia, sino tocara aquellos primogénitos donde no había la sangre del cordero. Por eso Apocalipsis dice, y con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, nos ha comprado. Amén. Entonces fíjense cómo aquí la Biblia nos da la indicación, el mandamiento. Desde aquí comienza la Pascua, mis queridos hermanos, ¿sí? Dice, ninguna cosa comeréis del cordero cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y luego dice, ¿verdad? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aleluya. ¿Por qué Dios mandó que fuera apresuradamente y el pueblo hebreo hiciera esto? Con esto terminamos. Hermanos, porque Israel, el pueblo hebreo, estuvo 400 años en Egipto y fueron los esclavos de los egipcios, y ahí fueron martirizados, obligados a excesos de trabajo, fueron presionados y no tuvieron, hermanos, realmente privilegios o derechos. El pueblo de Israel dice que clamó a Dios y Dios escuchó su clamor. Y entonces les levantó un libertador llamado Moisés. Y Moisés, ¿verdad?, confrontó a Faraón. Y Moisés mostró el poder de Dios derribando a los falsos dioses con las 10 plagas del Éxodo.
¿verdad? Y entonces la última plaga fue donde Dios le dijo a Moisés que se hiciera la Pascua de Jehová. Es decir, sacrificar un cordero y con la sangre cubrir las puertas y las ventanas de la casa. Y entonces el ángel destructor, donde viera la sangre, no toca a la familia. Pasa a la siguiente casa y donde no está la sangre, ahí murió el primogénito de esa familia. Y hasta el primogénito de Faraón murió. Así que, queridos hermanos, apresuradamente, porque imagínense esperar tantos siglos para ser liberados de su esclavitud. Ellos tenían que salir huyendo de Egipto rápido, pero cuando salieron sanos, salvos y prósperos. Salieron con oro y con plata y Moisés le dijo a Faraón, dice Dios, deja salir a mi pueblo para que me sirva allá. Y ese era el mandamiento, ¿verdad? Y así fue lo que sucedió. Y hermanos, todo eso solo nos enseña una cosa, que nosotros también, que vivimos en el mundo, muchas veces vivimos oprimidos, esclavizados. ¿Por qué? Por el pecado. Vivimos, hermanos, cuando no tenemos al Señor, vivimos sin Dios, sin fe, sin esperanza, y vivimos, hermanos, lo único que nos puede esperar es ser, ¿verdad?, oprimidos por las tinieblas. Pero Dios nos levantó un libertador superior a Moisés, Jesús de Nazaret, el Cristo. Él es nuestro libertador, porque Él dijo, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y hermanos, Cristo nos hace libres de las cadenas. Cristo nos hace libres del pecado. Cristo nos hace libres del faraón que se llama el diablo y Satanás. Porque para eso vino el Hijo de Dios, a destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha, hermanos, recibido a este Cordero, sabe, hermano, que ya ha sido hecho libre de la culpa y del pecado, de la carne y de las tinieblas, y libre de la condenación eterna. Y ahora en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos. Amén. Así es que ese es el propósito de Dios, queridos hermanos, enseñarnos y mostrarnos cómo a través de la celebración de la Pascua, Él nos ha hecho libres por medio de Cristo Jesús. Así como Israel salió y el mar se abrió y el pueblo pasó en seco y Dios les dio una gran victoria, que es lo que Israel hasta hoy celebra. Ahora el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, el que sigue al Señor, tiene que celebrar la Pascua, como Pablo dice en 2 de Corintios 5, versos 6 y versos 7, y con esto concluyo. Dice la Escritura en 1 de Corintios 5, 6, dice 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Yo sé que todas estas cosas ustedes las conocen, porque están escritas en la palabra de Dios, y nada de lo que yo he hablado es nuevo. Todo ha estado siempre aquí, y Dios, hermanos, ha querido enseñarnos esto hoy. Vamos a darle gracias a Dios. Pónganse de pie. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la alabanza y a Él sea toda la gloria.